El 15 y el 16 de abril de 2024, Jorge Mario Bergoglio se reunió con el Consejo de Cardenales en el Vaticano para discutir tres temas fundamentales que hacen parte del pontificado de Jorge Mario Bergoglio. El primer tema que discutieron fue el papel de la mujer dentro de la Iglesia, un tema que ya había sido discutido e instituido por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, y que habían ratificado los padres del cristianismo en los primeros siglos. Así que no veo la necesidad de que estos temas que ya fueron enseñados por Cristo y los apóstoles se tengan que volver a discutir. Pero Jorge Mario Bergoglio en su pontificado los ha puesto sobre la mesa. El segundo tema que discutió Jorge Mario Bergoglio con el Consejo de Cardenales es el tema de la sinodalidad, la base de esa nueva iglesia que está consolidando Jorge Mario Bergoglio y hacia donde quiere dirigir la Santa Iglesia Católica. Y el tercer tema que discutieron fue la Constitución Apostólica Predicatum Evangelium, una constitución que reforma la curia romana. Esta constitución apostólica Predicatum Evangelium está acomodada a esa sinodalidad, en donde ya no hay una jerarquía de ese magisterio como tal en esa iglesia que fundó Cristo, sino que todo es más sinodal. De esta manera, ¿por qué es importante esta reunión de Jorge Mario Bergoglio con el Consejo de Cardenales? ¿Y por qué es importante conocer esos temas que se discutieron en esta reunión? Porque sin lugar a dudas, esos temas hacen parte de esa nueva iglesia que está consolidando Jorge Mario Bergoglio. Por cierto, una falsa iglesia, una iglesia sinodal, y todos ustedes deben de tener claro de que la iglesia que fundó Cristo no es sinodal, es una iglesia jerárquica, donde hay un magisterio, donde hay unos sacerdotes, unos obispos, unos cardenales, el líder de la Santa Iglesia Católica, tal y como lo hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra y fundó su iglesia. ¿Sobre quién fundó su iglesia nuestro Señor Jesucristo? Sobre el apóstol Pedro, el primer líder. Nuestro Señor Jesucristo no puso a cargo de su iglesia muchos líderes, solo de uno, y fue el apóstol Pedro. De igual manera, instituyó sobre los apóstoles el sacerdocio, para que esos apóstoles, instituidos sacerdotes en sucesión apostólica, siguieran consagrando más sacerdotes de generación en generación hasta nuestros días. Así que ahí pueden ustedes ver claramente hacia dónde está dirigiendo la iglesia Jorge Mario Bergoglio, en donde está queriendo pasarla de una iglesia que es católica, apostólica y romana, una iglesia con jerarquía, a una iglesia sinodal, más acomodada a esa falsa iglesia, porque la sinodalidad también hace parte de esas iglesias luteranas, de esas iglesias protestantes, de esas iglesias anglicanas, y hacia allá es de donde quiere dirigir Jorge Mario Bergoglio, la iglesia que fundó Cristo, en términos generales. Y para concluir, Jorge Mario Bergoglio está consolidando una falsa iglesia que hará parte de ese nuevo orden mundial. Por otro lado, entre el 29 de abril y el 2 de mayo se va a llevar a cabo un encuentro en la localidad de Profano, en Roma. La Secretaría General del Sínodo ya está preparando este encuentro y se trata del Encuentro Internacional de Párrocos por el Sínodo. En este encuentro van a participar alrededor de 200 párrocos de todo el mundo. Y hay una característica en este encuentro, y es que todos los párrocos tienen que ser sinodales. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio ya está preparando el ejército de párrocos, de curas, de sacerdotes sinodales que van a ser parte de esa falsa iglesia. Pues ya tiene a los maestros, que son los obispos sinodales,
los cardenales sinodales, y por el otro lado ya está preparando a todo este ejército de sacerdotes o párrocos sinodales en esa única y falsa iglesia, en donde van a tratar todos estos temas como el papel de la mujer dentro de la iglesia, es decir, para ser más claro sobre el diaconado femenino, el sacerdocio femenino. También van a hablar de la sinodalidad que va a ser la base de esa falsa iglesia. También van a hablar de todo lo que son esas bendiciones de este famoso documento Fiducia Supplicans, en donde van a bendecir parejas de homosexuales, parejas en adulterio, parejas en fornicación, es decir, a todas estas parejas en condición de pecado grave e mortal, y muchos otros temas que hacen parte de esa sinodalidad. De esta manera, Jorge Mario Bergoglio está consolidando esa única y falsa iglesia, en donde la base central será la sinodalidad. ¿Alguna duda? A mí no me queda ninguna duda de lo que está haciendo Jorge Mario Bergoglio. Está preparando a los maestros sinodales, obispos, cardenales, para que adoctrinen a una cantidad de párrocos sinodales y de esta manera conformar esa falsa iglesia. Y esa falsa iglesia, ¿cómo la podemos reconocer? Muy fácilmente. Todo lo que tenga que ver con sinodalidad es sinónimo de falsa iglesia. Bendecir a parejas de homosexuales, bendecir a parejas en adulterio, bendecir a parejas en fornicación, que el infierno no existe, que todos desaparecen cuando van al infierno, que el infierno está vacío, que nadie se condena para siempre, que todos van a caber en esa iglesia aún sin arrepentimiento, dignidad infinita, etcétera, etcétera. Jesús se apareció primero a la Magdalena, pero no la nombró sacerdotisa. Permitió alegremente la compañía de Juana, pero no la nombró obispa. Permitió que María de Betania se sentara a sus pies, pero no la nombró nuncia. Era el mejor amigo de Marta, pero no la nombró cardenal. Permitió que Susana le ayudara económicamente, pero no la nombró ministra de la comunión. Hasta Salomé, que pidió los primeros puestos para sus hijos Santiago y Juan, tuvo la decencia de no pedirlos para ella misma. Y María de Cleofás no tuvo un cargo pontificio y no dio su opinión en el primer concilio de Jerusalén, por muy discípula y testigo de la resurrección que fuese. Las santas mujeres dieron testimonio de la resurrección, pero no pasaron por encima de los apóstoles. La naturaleza del hombre y de la mujer tienen misiones distintas y no deben mezclarse. Claramente, Jesús y los apóstoles no instituyeron el sacerdocio femenino. Así que todos ustedes, católicos, deben rechazar esta sinodalidad impuesta por Jorge Mario Bergoglio, en donde está reclutando su ejército sinodal, unos maestros sinodales, obispos y cardenales que quieren adoctrinar un ejército de párrocos, sacerdotes y curas sinodales para engañar a la humanidad, para engañar a los católicos, llevarlos a la perdición, llevarlos al error, a la condenación eterna. En esa iglesia sinodal, una falsa iglesia que está consolidando Jorge Mario Bergoglio, ustedes van a ver mujeres diaconisas, posteriormente mujeres sacerdotisas, y esto no fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Así que no al sacerdocio femenino. Mucho cuidado ustedes católicos, no se crean el cuento de que la dignidad humana es infinita. El único infinito es Dios, así que no se crean dioses. Nosotros podemos tener una dignidad infinita si perseveramos y alcanzamos la gloria de Dios. Y es Dios
con su omnipotencia, el que hace posible que nuestra dignidad humana se vuelva infinita, pero es porque estamos al lado de Dios. Pero si pecamos, si aprobamos todo tipo de pecados y si perseveramos pero en el pecado, lo que vamos a hacer es condenarnos, ir al infierno. Y en el infierno no existe una dignidad y menos infinita. En el infierno lo que es infinito es el castigo eterno. Porque ¿qué le dijo Jesús cuando llegaron a su presencia todos los pecadores? Y malditos al fuego del infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, el infierno primeramente estaba preparado para Satanás y todos sus ángeles de demonios, pero como el hombre persiste en pecar, también el infierno lo espera, y en el infierno no hay dignidad humana. Así que no se crean dioses y no se dejen comer el cuento de Jorge Mario Bergoglio de que existe una dignidad humana, aún cuando persistimos en el pecado, aún sin arrepentimiento. No, señores, no se equivoquen. Si bien es cierto que todos nacemos con una dignidad humana, que es ontológica, que es intrínseca a nosotros, que es por naturaleza, debemos también tener claro de que esa dignidad humana, que es ontológica, también está unida a una moralidad objetiva que la encontramos en un estándar de lo bueno. Y el único estándar de lo bueno es Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos alejamos de Cristo, entonces perdemos esa dignidad humana porque estamos cayendo en el pecado. Y la única forma de recuperar esa dignidad humana es arrepentirnos y perseverar a ver si alcanzamos la meta. ¿Y cuál es la meta? Estar en la gloria de Dios y estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, acompañados de la Santísima Virgen María. Repitan conmigo: sinodalidad, falsa iglesia. Sinodalidad, falsa iglesia. Sinodalidad, falsa iglesia. Y esa falsa iglesia sinodal está caminando juntos, pero al infierno. Porque nuestro Señor Jesucristo nunca instituyó una iglesia sinodal, sino una iglesia jerárquica, con el primer líder de su iglesia, que fue el apóstol Pedro, y en donde también instituyó a los apóstoles como sacerdotes, todos hombres, y no incluyó dentro de esa jerarquía a la mujer, pero no porque Jesús tuviera a la mujer como menos. No, señores, la mujer cumple un papel muy importante dentro de la iglesia y sus funciones que tiene la mujer dentro de la iglesia que fundó Cristo, que es una iglesia jerárquica, son unas funciones importantísimas. Pero la función de la mujer no es ser diaconisa, no es ser sacerdotisa, no es estar dentro de esa jerarquía de la iglesia que fundó Jesús sobre el apóstol Pedro. La función de la mujer es otra. Y la función de la mujer es acompañar al hombre en esa evangelización. Es estar pendiente del hogar. Es estar pendiente de la iglesia. De que los hijos vayan a la iglesia. De que los hijos reciban las enseñanzas de Jesús. La mujer cumple una función y un rol muy importante dentro de la iglesia, pero no jerárquica. Jesús no instituyó un sacerdocio femenino. Así que lo que está haciendo ahora Jorge Mario Bergoglio y todos estos modernistas de discutir este tema del papel de la mujer dentro de la iglesia es un tema que nunca discutió Jesús ni los apóstoles, porque Jesús lo tenía claro y se lo enseñó a los apóstoles, y a los apóstoles también les quedó claro, y los apóstoles se lo enseñaron a sus sucesores. Y todos esos sucesores que están dentro de esa línea apostólica, dentro de esa jerarquía, también lo tenían claro. Así que Jorge Mario Bergoglio los está llevando a todos ustedes a una falsa iglesia sinodal. Así que recuerden: sinodalidad, falsa iglesia. Sinodalidad, falsa iglesia. Sinodalidad, falsa iglesia. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente no olviden
suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.